El abandono de los dos alfiles. Cuando un jugador retrasa su enroque y su rey queda en el centro, ¿qué es lo que ocurre? Que se abren columnas contra él, los alfiles cruzarán por el tablero, las torres dominarán la séptima y los peones podrán promoverse en damas. En un momento determinado de una partida donde tengamos los dos alfiles, debemos abandonarlo inmediatamente con el fin de obtener alguna ventaja material y pasar a otro tipo de final. Esto es en realidad lo que nos enseña Tartakower en esta partida, que comenzó con los siguientes movimientos: C4, caballo F6, caballo C3, E6 y E4. Esto es la apertura inglesa variante Flor Miquena. El negro responde con D5, C por D5, E por D5, E5 y D4. Todo esto realmente es teórico. Sin embargo, la línea que surge con el salto caballo E4 es una buena línea, sacrificando un peón por la iniciativa. Ahora, sería de carácter dudoso tratar de ganar el peón por medio de caballo E4. Lo mejor es, en este momento, continuar el desarrollo tranquilamente con caballo F3, puesto que caballo por E4, D por E4, dama A4 jaque, facilita el desarrollo de las negras con caballo C6, dama por E4, alfil E6. Aquí lo mejor que tiene el negro, según he podido ver en la base de datos, es la jugada alfil C4, alfil por C4, dama por C4, pero ahora con dama G5 las negras atacan los dos peones, el de G2 y el de E5, y lo más probable es que el de E5 tenga que abandonarse, por lo que después de la jugada de defensa de ambos peones con dama E4 sigue dama por E5, dama por E5 jaque, caballo por E5, y las negras han recuperado el peón de E5 con un mejor desarrollo y una estructura de peones mejor dispuesta, donde tienen solamente dos grupos de peones contra tres de las blancas. En la partida se había jugado, por supuesto, D4, que es otra línea teórica, a lo que siguió E por F6, D por C3, F por G7 y ahora es prácticamente forzada la captura C por D2 jaque, alfil por D2 y alfil G7. Las blancas continuaron con dama C2, caballo C6, caballo F3 y alfil G4. El negro está negando la seguridad de su rey. Era mejor el desarrollo alfil D7. Esta modesta jugada con ideas de crear el enroque largo ofrece mejores oportunidades respecto a la partida donde el negro desarrolló su alfil a G4. Enroque largo, alfil por F3. Un error. ¿Para qué deshacerse de los dos alfiles? Lo correcto era intentar el enroque largo y jugar primero dama F6, aunque las blancas mantengan una ligera ventaja, como en realidad cada partida en el ajedrez. Pero seguimos con este error. Las blancas respondieron G por F3 y caballo D4. Esta jugada de ataque está injustificada realmente, en vista de los peligros que va a enfrentar el rey expuesto en el centro del tablero. Ya la posición es difícil de recomendar una defensa aquí, pero el negro hubiera hecho algo mejor con el traslado de la dama a F6 y después de torre E1 jaque, rey F8. La verdad que el negro debe prepararse para una larga
y dura defensa. Caballo D4 fue contestado con dama E4 jaque. Tartakovsky ve la posibilidad de activar sus torres y alfiles contra el rey en el final o un medio juego sin dama, como ocurre decirse. Pero más fuerte era la línea con la idea de jugar al ataque torre E1 jaque, rey F8, dama C5 jaque, dama D6 y alfil B4, que en realidad lo más probable es que se pase igualmente a un medio juego sin damas, pero con mayores ventajas para las blancas, que habían jugado dama E4 jaque y ahora dama E7. Veamos otras alternativas. Por ejemplo, el rey a F8. Esto sería respondido con alfil B4 jaque, rey G8 y torre G1, aprovechando la columna G abierta y amenazando con gran fuerza al caballo de D4, con ventaja ganadora. La otra retirada sería del caballo E6, pero sigue alfil B5 jaque, C6 y ahora el sacrificio alfil por C6, B por C6, dama por C6, rey F8 y alfil B4, con lo cual las negras pierden su dama. Así que ellas decidieron alejar la dama de la columna D con dama E7, dama por E7, rey por E7, alfil B4 jaque y rey E8. Veamos otras dos alternativas. Por ejemplo, rey D7. A esto es respondido el movimiento alfil C5 que gana una pieza. El desplazamiento del rey a E6 era la mejor defensa. El blanco respondería alfil C4 jaque, rey F1 y ahora rey B1, donde las blancas mantienen una clara ventaja. Después de la jugada rey E8, el blanco respondió con alfil B5 jaque, bello sacrificio que no se puede aceptar. Las negras tienen prácticamente que jugar C6, puesto que la línea que surge de la captura del alfil es respondido con un jaque mate en 2 después de torre de H a E1, alfil E5 y torre por E5 mate. Pero C6 también es contestado con la jugada torre H1 y todas las piezas blancas atacan. Caballo E6, alfil C4, torre D8. Ahora aquí es un momento prácticamente crucial. ¿Por qué razón? Las negras, si logran simplificar las torres y defender su caballo de E6, podrían lograr una aproximación a la igualdad, no al empate, pero sí a lograr una disminución de la ventaja del blanco. Por esa razón, es un momento crucial para decidirse por este movimiento de cambio alfil por E6. El blanco no protege o no guarda sus alfiles y los abandona la pareja de alfiles. Uno debe saber cuándo cambiar una ventaja para asegurar otra y quizás una mejor. En este caso, siguió torre por D1 jaque, rey por D1, F por E6, torre por E6 jaque, rey D8 y torre E7. Mucho mejor que la retirada o la defensa del alfil, la defensa del peón de B2 con rey C2. Por eso, la séptima absoluta, como diría Ninsovic, era la mejor opción como jugaron en la partida. El negro, ante la pérdida material inminente, jugó alfil por B2, porque le van a capturar un peón y él también está capturando otro. Otra continuación, por ejemplo, la retirada alfil F8, que parece suficiente, no lo es, puesto que después de torre por B7,
el alfil de B4 está defendido y además, si se captura, podría existir el jaque en B8 y capturar la torre de H8. Por lo tanto, esa línea no es buena. Si las negras insisten, por ejemplo, en ganar el alfil con rey C8, entonces sigue torre por A7 y el alfil se mantiene defendido indirectamente, toda vez que capturarlo llevaría a la pérdida de la torre de H8 con torre A8 y la captura de la misma. Por lo tanto, las negras insisten en atacar la torre con rey B8, pero torre A4 y se protege el alfil, quedando el blanco con nada menos que 3 peones de ventaja. Por lo tanto, en la partida alfil por B2, torre por B2, ataca el peón de A y amenaza el descubierto alfil A5 jaque, ganando el alfil de B2. Las negras defendieron su peón de A2 y mantienen al mismo tiempo protegida la torre de H8. Pero ahora yo lo animo a que detenga el vídeo y encuentre una bella jugada también de las blancas que determina la partida inmediatamente a su favor. Esa jugada es precisamente alfil C5. Una bella jugada que renueva la amenaza de ganar el peón A. El negro atacó la torre del contrario con rey C8, puesto que la captura del alfil por C5 es respondido con torre B8 jaque y la torre de H8 será capturada inmediatamente. Después de este movimiento, rey C8, torre por A7, rey por B8 y alfil por D4, torre D8. El negro recuperará su pieza, pero mientras tanto el blanco gana tiempo y peones. Torre por H7, torre por D4 jaque, rey E2, torre A4, H4. Los peones pasados deben avanzar, como se ha dicho en múltiples de ocasiones. Siguió torre por A2 jaque, rey E3. Es un final prácticamente ganador. La torre en séptima, una torre absoluta, una séptima absoluta y peones de ventaja. Verdad que las blancas tienen 2 peones doblados en la columna F, pero también pueden servir de protección a los jaques laterales de la torre enemiga. Y el peón H puede avanzar rápidamente para promoverse en dama. Continuó el negro con rey C8. El negro corre hacia los peones rápidamente, pero tampoco resulta torre A1, porque de esta forma de defenderse, poniendo la torre como es correcto detrás del peón pasado, la partida podría finalizar de la siguiente forma: H5, torre H1, H6, C5, rey D3 para atajar el peón de C5, torre H4, F4, torre por F4, torre G7, torre H4. De nada sirve defender la primera o la octava horizontal con torre F8 debido a H7 seguido de torre G8 ganando. Pero lo mismo ocurre después de este movimiento: torre H4, H7, rey C8 y torre G8, con lo cual el blanco quedará con una torre de ventaja. Después de lo jugado en la partida rey C8, H5, rey D8, H6, rey E8, torre B7, rey F8. El intento de ubicar la torre nuevamente detrás del peón H con torre A1 es respondido con H7, torre H1, pero la torre se va a perder después de la promoción H8 igual a dama jaque, torre por H8 y torre B8, con lo cual la torre será capturada inmediatamente. Ahora, en la partida habían jugado rey F8, H7, torre A3 jaque, rey F4 y las negras abandonaron, puesto que solamente le quedarán un jaque
Después de torre A4 jaque, rey G3 y el peón de H7 va a promover en dama en el próximo movimiento. Creo que hemos aprendido una buena lección de Tartakower cuando entrega su pareja de alfiles para obtener otra ventaja más sustanciosa. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro en Ajedrez con Moody. ¡Chao!